Hola, ¿qué tal, amados amigos? Es un gusto que nos acompañen una vez más a través de esta emisión semanal de Realpolitik Televisión de este lunes 19 de abril de 2021, un resumen informativo de análisis y opinión sobre los principales acontecimientos que se han presentado durante la semana, y muchas gracias por acompañarnos. Este es nuestro editorial. Pues no más demagogia. Si bien es cierto que la pandemia ha obligado a coaliciones, partidos y candidatos a prescindir de las formas tradicionales de hacer campañas, también es cierto que hay aún resabios de aquellas viejas formas. En efecto, por ahora han quedado atrás los mítines de prosélitos acarreados en enjundiosas arengas y discursos banales y sosos de ofrecer el oro y el moro, de caminatas por las comunidades o cabeceras de distrito con los candidatos ataviados con sus collares de flores y toda esa parafernalia tan habitual en nuestro estado y en nuestro medio y tan extenuante para la ciudadanía. Los órganos electorales han recomendado evitar concentraciones de personas que pudieran traducirse en focos de contagio de COVID-19 o al menos atender los protocolos sanitarios indicados por las autoridades. Se trata a toda costa de proteger la salud y la vida de los ciudadanos. Sin embargo, en esas reuniones de vecindario, en casa de simpatizantes o en las pequeñas concentraciones celebradas en agencias, colonias o comunidades, hay candidatos o candidatas que siguen echando de su ronco pecho promesas falsas y ofrecimientos que ni han cumplido en el caso de los reciclados, ni habrán de cumplir en el de los nuevos aspirantes a la curul federal. En su homilía dominical de hace una semana, el arzobispo de Antequera advertía del hartazgo ciudadano respecto a candidatos que mienten abiertamente, y así es en efecto. El ciudadano común ya no asimila posturas demagógicas ni está alargando la mano para recibir las clásicas dádivas de esta temporada electoral. Insistimos, es urgente elevar la calidad de las campañas, adecuar el discurso, aunque sea virtual, a la realidad que vive el país. Bueno, pues esta ha sido la parte esencial de nuestro editorial de Realpolitik. Vayamos ahora al resumen semanal de información. Explota la bomba electoral. Félix Salgado entrega la impugnación al fallo emitido por el INE en contra de su participación como candidato. La legisladora morenista asegura que el PAN y el PRI tenían escorts dentro de la Cámara para sus satisfacciones sexuales. La ciudadanía pierde confianza y credibilidad en el INE. Estancadas en la legislatura local las leyes anti-PET y anti-chatarra crean leyes con letra muerta. Ninguna pista, como ya es costumbre, sobre la desaparición forzada de la ciudadana británica en Nochistlán. Tendremos además otro de los hechos sorprendentes que acontecen detrás del séptimo arte. Vayamos al resumen informativo más trascendente de la semana. Pues en efecto, en una numerosa contingencia de simpatizantes encabezados por Félix Salgado Macedonio arribó al Instituto Nacional Electoral con el objeto de entregar la impugnación al fallo que emitió el organismo autónomo al negarle el registro como candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. Por otra parte, Salgado Macedonio saltó del trampolín del enojo para acusar directa y públicamente al expresidente Carlos Salinas de Gortari de estar detrás de las decisiones tramposas del INE en su contra. Cuestionado en una de las notas por el diario Milenio, dijo que detrás de todo esto está Salinas y el PRIAM, que son toda una mafia. Carlos Salinas agregó: es un hombre perverso, ese hombre fue el que inventó el Progresa y el Procampo, que son programas asistenciales que se manejan a cambio de votos. Yo, dijo refiriéndose a Carlos Salinas, lo acusé y lo sigo acusando de ser el autor material de la muerte de Luis Donaldo Colosio, que queda sin justicia, y quien mató también a Francisco Ruiz Massieu fue Salinas. Se lo dije cuando él era presidente de la República y yo senador. De esta manera concluyó Salgado Macedonio una de las reiteradas acusaciones en contra no solamente del INE y su titular Lorenzo Córdoba Vianello,
sino que salieron a relucir los trapitos añejos del señor Salinas de Gortari, quien al parecer continúa con impunidad vitalicia. Y en otras cosas, otra legisladora más que salta del trampolín para denunciar los sigilosas tropelías que al parecer han venido cometiendo legisladores del PRI y del PAN. Se trata de la diputada federal Nay Salvatori, quien denunció públicamente que el PRI y el PAN tenían mujeres que se dedicaban a la prostitución y les pagaban con sus impuestos, se acostaban y tenían relaciones sexuales en la Cámara de Diputados en las oficinas que se pagaban con tus impuestos, afirmó la legisladora morenista, de acuerdo con una información publicada por la revista Proceso. Esta red de escorts estaba incluida en la nómina legislativa, dijo. Por otra parte, aseguró que las llamadas edecanes, que fueron despedidas cuando Morena obtuvo la mayoría de la Cámara, eran las que llevaban la botana en pleno, pero que en realidad estaban a la orden de una mujer que las coordinaba desde una oficina también en el interior de la Cámara, y agregó: si el diputado la quiere, hay una madrota que tiene una oficina y le pagan 5,000 pesos y te la pone, más lo que tú le quieras pagar a la escort, que a veces esos pagos son con viajes o bien con automóviles. Mientras que la gente se muere de hambre en la oficina del PAN, había hasta jacuzzi. ¿Qué le parece cómo están las cosas dentro de la honorabilísima Cámara de nuestros dignos legisladores? Estupendo, ¿verdad? Y aquí en la ciudad de Oaxaca quedan estancada la ley anti-PET y anti-chatarra. Estas son las dos de las principales leyes que han sido aprobadas durante la 64 legislatura del Congreso local, como es la que prohíbe la venta de plásticos de un solo uso y comida chatarra a menores de edad. Desgraciadamente se encuentran estancadas en el estado de Oaxaca. ¿Para qué tantas leyes si son letra muerta? La Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, mejor conocida como Anti-PET, que prohíbe la venta, distribución o uso de botellas desechables de plástico, así como de envases y embalajes de unicel, no se ha aplicado en la mayoría de los pequeños y grandes establecimientos. Desgraciadamente, todo continúa siendo desechado en la vía pública, provocando más basura. Estos comercios desgraciadamente cuentan con un amparo que les permite seguir comercializando los productos de unicel y plástico. Por desgracia, no hay opciones para sustituir el plástico y esto genera protestas en el público consumidor. Hagamos costumbres y no tantas carretadas de leyes que al final de cuentas terminan siendo letra muerta. Nadie las acata. Bien, la situación política y moral por la que está atravesando el INE y su titular Lorenzo Córdoba no es nada agradable. Lo anterior en virtud de que la imagen de don Lencho cada día se ve mayormente deteriorada por diversas situaciones que ponen en entredicho no únicamente la actuación de su titular, sino el personaje que fundó dicho instituto, el por qué y para qué. El INE, como usted sabrá, fue fundado por la personalidad non grata de un expresidente manchado por su sistema de gobernar el país y a quien se le ha señalado en varias ocasiones de ser también el autor intelectual del asesinato de Luis Donaldo Colosio y de Francisco Ruiz Massieu, es decir, Carlos Salinas de Gortari, de quien, a decir de los críticos, fundó dicho instituto únicamente para aparentar mediante un engaño institucional el simulamiento de unas elecciones libres y democráticas, cuando que dicha persona ha sido también señalado de violar las reglas de la honestidad en los sufragios, poniendo en tela de duda los resultados numéricos en el conteo de los votos en favor de su partido, incluyendo su propio triunfo para ocupar la presidencia de la República en 1988, cuando fue puesta a la luz de la opinión pública la famosa caída del sistema computacional durante el conteo de votos, cuando el entonces titular de la Comisión Federal de Electricidad era el señor Manuel Bartlett, hoy director de la Comisión Federal de Electricidad.
y cuando Jorge de la Vega Domínguez, entonces presidente del PRI, gritara a los cuatro vientos: México triunfó, y dio a Carlos Salinas de Gortari una victoria contundente, legal e inobjetable. De ahí la constante para que el INE no se ha visto con buenos ojos ni a su titular Lorenzo Córdoba, a quien, como ya lo mencionamos en fechas pasadas, se le ha visto compartiendo el pan y la sal y hasta los cruzaditos con uno de los expresidentes más corrompidos de la historia, como lo fue Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. La desaparición forzada de la ciudadana de nacionalidad británica en el municipio de Asunción, Nochistlán, Claudia Uruchurtu Cruz, reactivó la alerta de varios organismos internacionales. De acuerdo con los datos de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la CEGOV, hasta el mes de marzo de 2021 se reportaban 84.122 personas desaparecidas y no localizadas en México, la gran mayoría consideradas como desaparecidas forzadas, derivadas estas de la violencia que se vive en el país desde el inicio de la lucha contra el crimen organizado. Desgraciadamente, la Organización de las Naciones Unidas y la red Human Rights Watch advierten que uno de los riesgos que enfrenta la población son los hechos perpetrados por los miembros de las fuerzas de seguridad. Y lo que es peor, organismos nacionales en materia de derechos humanos advierten que estos hechos pueden ser consumados por los gobiernos locales que están ligados al crimen organizado. A buen santo nos encomendamos los mexicanos para recibir protección y seguridad. Así están las cosas, pues ni de la ciudadana de origen británico, ni de casi ninguna otra persona desaparecida se sabe absolutamente nada. Lo que causa un verdadero terror entre los ciudadanos es el hecho de que hasta la fecha se han ubicado 873 fosas clandestinas y 147.033 personas consideradas como desaparecidas. En este sentido, parece ser que las autoridades solo esperan que al pueblo le dé el acostumbrado ataque de amnesia para que, llegado el momento, se olvide de todo. El más horrendo y claro ejemplo de ello lo seguimos teniendo en las famosas muertas de Juárez, donde nadie sabe, ni nadie supo, y nadie sabrá jamás quién o quiénes lo hicieron. A esto agregamos otro dato amargo, y es el que se refiere al hecho de que México se ubica ya dentro de los primeros lugares en Latinoamérica en impunidad, un factor desencadenante de la corrupción precisamente. En otros aspectos recabados se sabe que el día jueves 1 de abril los agentes ministeriales se presentaron en el domicilio de Claudia para preguntar si la llave que habían encontrado precisamente en el paraje mortal de Los Cántaros pertenecía a la desaparecida, lo cual resultó positivo. Con ello se infiere que tuvo que haber estado en esa zona en algún momento después de su desaparición, según explicó su familiar Sara Uruchurtu. Este caso, para vergüenza de Oaxaca, llegó hasta la ONU y al Parlamento británico, y luego de esta denuncia, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas emitió un requerimiento urgente al Estado mexicano por la desaparición de Claudia Uruchurtu Cruz. Desafortunadamente, Claudia se habría involucrado en el combate de los constantes abusos y extorsiones de las autoridades municipales hacia la población de Nochistlán, Oaxaca, y habría también trabajado con grupos de mujeres en dicha población. Al parecer, aquí está el hilo negro que hay que seguir para dar con los autores de este hecho. Así es de que, señores padres y madres de familia, esta es la extraordinaria seguridad que existe en el estado de Oaxaca, pues pese a los constantes cateos e indagaciones en la zona, no se sabe aún nada ni de esta ni de otras tantas mujeres desaparecidas en la entidad. En otras cosas, veamos ahora uno más de los hechos impactantes que han acontecido detrás del séptimo arte.
Durante el gobierno de José López Portillo fue nombrado como jefe de la Policía y Tránsito del entonces Distrito Federal un misterioso personaje de nombre Arturo Durazo Moreno. Curiosamente era compadre del señor presidente. Su gestión dentro de las fuerzas policíacas fue verdaderamente de terror. Desapariciones, bandas criminales, asaltos, muertos, robos, una pavorosa inseguridad en los capitalinos y una podredumbre que infestaba el más escondido rincón del edificio de Tlaxcuaque donde se albergaba la jefatura de policía. La gente sentía gran temor con solo mirar acercarse a un policía. Luego surgió uno de los hechos dignos de una película de terror, los famosos muertos del río Tula. Una verdadera escena indescriptible al ser descubiertos 12 cadáveres dentro del inmundo emisor central del río Tula, incluso con todo y sus automóviles. Así también las terroríficas y constantes torturas mortales de estudiantes en el Hotel Posada del Sol de la colonia Doctores y docenas de hechos más propios de una pesadilla. De todo esto, aunque un tanto aterciopelada y maquillada, surgió la película titulada Lo Negro del Negro Durazo, la cual se basó en la obra de José González González, quien se desempeñó como jefe de escolta de Durazo y quien a su vez tuvo la oportunidad de ver muy de cerca los insaciables excesos del jefe policíaco. Esta cinta fue demandada por difamación, pero el juicio no prosperó. Otra de las situaciones que llama la atención es que Durazo nunca fue de las simpatías del entonces jefe de la Defensa Nacional, Félix Galván López, pues el jefe policíaco se decía y se hacía llamar general cuando en realidad nunca contó con ningún grado militar. Este filme, sin embargo, pareciera estar ya enlatado para el público, pues no se ha sabido que haya sido proyectado aún después de algunos años en ninguno de los medios electrónicos, ni siquiera por la empresa Televisa, que acostumbra proyectar de vez en cuando algunas cascaritas de los desechos cinematográficos. Pero el destino estampó su rúbrica final, pues Arturo Durazo Moreno, quien fuera también dueño de una súper lujosa mansión denominada El Partenón, falleció el día 5 de agosto de 2000 en el puerto de Acapulco, víctima de un cáncer colorectal. Este fue otro de los impactantes hechos que surgieron detrás del séptimo arte. Y bien, amables amigos, en la edición número 495 de su revista semanal Realpolitik, usted podrá leer además los artículos Los criminales hacen campaña en México, también matan, quieren un pedazo del poder, un trabajo de Efraín Flores, y por supuesto las columnas de nuestros periodistas locales, Escaparate político de Felipe Sánchez, Será verdad que por Pericles, Circo, Maroma y Teatro por El Callao, Unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas y desde luego nuestra columna Picando el Avispero. De esta manera llegamos al final de este resumen semanal de Realpolitik Televisión Oaxaca, no sin antes invitarlo para que nos haga el honor de acompañarnos el próximo lunes por la tarde a través de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Solo haga clic en resumen semanal Realpolitik Televisión Oaxaca y ahí estaremos nuevamente con la opinión informativa de las mejores plumas del periodismo nacional y local. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda les desea un excelente principio de semana y nos vemos aquí mismo el próximo lunes por la tarde, Dios mediante. Hasta la próxima.